Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet, este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir estas bonitas pantuflas que están hechas a partir de un rectángulo. Son súper fáciles hasta para los principiantes. Lo que vamos a necesitar es lana gruesa número 4, aproximadamente unos 70 gramos. Y también vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es una cadena múltiplo de 3 más 1. Para saber el tamaño exacto, vamos a medir desde el dedo hasta el final del talón de nuestro pie. Para mi tamaño, que es un 7,5, voy a hacer 34 cadenas. 33, que son los múltiplos de 3, más 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta alcanzar el tamaño. Una vez tengamos lista la cadena, yo les estoy mostrando con una muestra más pequeña, ustedes tienen que hacer la cantidad total. Ahora contamos 1, 2 y 3. En la cadena número 3 vamos a hacer un medio punto alto. Hacemos lazada, ahí metemos el gancho y hacemos un medio punto alto. Volvemos al siguiente, sacamos la hebra, la estiramos, que no nos quede demasiado flojo ni demasiado apretado. Y hacemos un medio punto alto. Así vamos a continuar. Sacamos, estiramos un poquito, tratando de que todos nos queden de la misma altura. Volvemos una vez más, sacamos punto, cerramos los 3 de una vez. Volvemos, sacamos punto, cerramos los 3 de una vez. Así vamos a continuar haciendo medios puntos altos hasta llegar al final de la cadena. Y nos va quedando de esta forma, se ve por el frente y de esta por la parte de atrás. Una vez llegamos al final, hasta la última cadena, nos queda algo así como una tira. Para la siguiente vuelta levantamos 2 cadenas. Estas nos van a servir para dar altura y para girar. Ahora hacemos lazada y en este primer punto, porque este pertenece a las cadenas, hacemos un medio punto alto. Vamos a mantener los mismos puntos exactamente igual hasta el final. Vamos a la otra, siguiente. Y así vamos a continuar repitiendo vuelta tras vuelta, un medio punto alto en cada uno. Nada más deben de asegurarse de tejer hasta la última cadena, esta que está escondida, para que les queden exacta la misma cantidad de puntos. Si les quedan los puntos diferentes, no va a quedar en forma de un rectángulo, sino que va a quedar torcido. Vamos a continuar dando todas las vueltas que necesitemos, repitiendo exactamente lo mismo y regresamos. Una vez completamos las vueltas deseadas, aquí tenemos 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 10, 11 y 12, 13 líneas en total. Este va a ser el ancho de nuestro pie. Lo vamos a doblar así, pero todavía nos faltan 2 líneas más de decoración que le va a dar un poquito más de espacio. Si ustedes tienen el pie un poquito grueso o demasiado grueso, pueden hacer en vez de 13 unas 14 vueltas o hasta 15. Esto mide aproximadamente 24 centímetros de largo y unos 15 centímetros de ancho. Pero acuérdense que esto lo estamos midiendo sin estirarlo ni nada, porque siempre el crochet estira un poquito. Terminamos en la vuelta número 13. Ahora vamos a cortar la hebra porque vamos a cambiar los colores. Cortamos el hilo de color blanco, hacemos el nudo. Estos hilos después los escondemos. Ya tenemos hecha la primera pieza. En una, porque vamos a hacer 2 exactamente iguales, en una vamos a hacer el diseño por este lado y en la otra lo vamos a hacer por este lado, porque queremos que nos queden los dos hacia afuera. Si hacemos los dos en el mismo lado, nos van a quedar los dos hacia adentro, entonces va a quedar
como que un pie está al revés. Entonces vamos a hacer un diseño por esta línea y en el otro zapato vamos a hacer el diseño por la otra línea. Para comenzar, tomamos el siguiente color. Yo voy a usar un verde clarito. Hacemos el nudo y lo colocamos justo aquí, en la esquina. Ahí hacemos el nudo, lo ajustamos muy bien y levantamos 3 cadenas de altura, una de separación y en el mismo lugar hacemos un segundo punto alto. Las 3 cadenas pertenecen al primero. Y nos va a quedar en forma de una V. Ahora hacemos lazada, saltamos un punto en la base y en el siguiente volvemos. Hacemos un punto alto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Ya tenemos la segunda. Volvemos, saltamos uno en la base y en el siguiente repetimos. Punto alto, cadena de separación, en el mismo lugar, punto alto. Vamos, saltamos uno y en el siguiente, punto alto, cadena y en el mismo lugar, punto alto. Vamos a repetir esto mismo hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, hacemos el último motivo. Nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 para este tamaño de cadenas que yo escogí, que son 34. Terminamos el último motivo. Aquí comenzamos con una V, pero acá vamos a terminar con un punto solo para que nos quede recto en la parte que lo vamos a unir atrás. Hay un punto solo para que nos siga manteniendo el borde recto. Volvemos a cortar el hilo porque vamos a volver a cambiar el color. Hacemos el nudo, lo ajustamos y todos estos hilos los dejamos hasta el final para esconderlos. Volvemos aquí por la parte del derecho, tomamos el siguiente color. Yo voy a usar un rosado fuerte. Hacemos el nudo y lo conectamos aquí justo en la primera V. Hacemos el nudo, levantamos 1, 2, 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto y dentro de ese mismo espacio hacemos otros 3 puntos altos para un total de 4. 1, 2 y 3. Y con las cadenas que teníamos al inicio, ahora tenemos 4 puntos altos juntos en el mismo espacio. Soltamos nuestro gancho, venimos y contamos 1, 2 y 3 en la cadena número 3. Metemos el gancho, pasamos el hilo hacia el frente y lo ajustamos. Y ya nos queda un punto pot core en la parte de encima. Ajustamos y levantamos 1 y 2 cadenas de separación. Hacemos lazada, vamos al siguiente espacio y repetimos. Un punto alto, 2, 3 y 4. Soltamos el gancho. Venimos al primero del frente, pasamos hacia atrás, luego tomamos la hebra y la pasamos por dentro. Ajustamos y levantamos 2 cadenas. Ya tenemos el segundo motivo. Siguiente, les voy a enseñar uno más. Hacemos 1, 2, 3 y 4 en el mismo espacio. Soltamos. Venimos al primero, tomamos la hebra, la pasamos, ajustamos y hacemos 2 cadenas. Esto es todo lo que vamos a estar repitiendo hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final vamos a hacer un punto justo encima. Llegamos al final y completamos el último. Tenemos un total de 16 tulipanes.
unimos este último y vamos a hacer solamente una cadena. Hacemos lazada y justo encima de ese punto del final, ahí hacemos el último. Cortamos el hilo, hacemos el nudo, así nos queda en forma de un rectángulo. Vamos a medirlo nuevamente, solo el ancho porque el largo se mantiene igual. Son 24 centímetros y ahora el ancho con los tulipanes son aproximadamente 18 centímetros de ancho. Ya tenemos la pieza lista. En este lado que está recto, ahora lo vamos a unir así. Vamos a coser donde están los dos puntos solos, lo vamos a coser en línea recta hasta la parte de abajo. Y esta, que es la parte de enfrente donde va el pie, es la que la vamos a coser un poquito diferente. Para comenzar a coser, yo voy a utilizar una aguja lanera y una hebra de hilo en color blanco, porque es la mayor parte, el color blanco. Lo pueden hacer también con ayuda del gancho, haciéndolo con puntos deslizados, con puntos bajos o de cualquier forma en que lo quieran unir. Vamos a doblar así. Lo pueden unir por el lado del revés, por el lado del derecho, por cualquiera de los dos, como ustedes gusten. Yo lo voy a unir así, porque igual no se nota para nada la unión. Tomamos aquí este punto justo en la esquinita y el otro. Hacemos un nudo y pasamos lo que nos queda del hilo hacia adentro para luego esconderlo. Tomamos aquí el primer punto y el del otro lado, hacemos una puntada. Ahora tomamos aquí el punto verde y el otro, hacemos otra puntada y vamos estirando un poquito, no demasiado, que no se nos vaya a quedar encogido. Hacemos otra puntada y ahora comenzamos con el color blanco. Vamos dando así un punto de un lado y un punto del otro. Y lo vamos estirando para que cierre. Y si pueden ver, no se nota la puntada. Vamos al otro. Continuamos hasta llegar al final. Vamos dando aproximadamente unas 2 puntadas y vamos estirando. Como les dije, solo un poco, no demasiado que se les quede encogido. Así vamos a continuar hasta llegar al último punto en el final. Cuando lleguemos al último punto en el final, pasamos hacia adentro y ahí hacemos un par de nudos. Con unos 2 o 3 está bien, porque esto no se suelta. Cortamos. Ya nos queda aquí la parte del talón. Ahora la parte del frente lo pueden colocar en su pie para ver hasta dónde le quieren dar la forma, pero es algo así. Lo doblamos un poquito inclinado y el otro justo encima, algo así. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí en el 6 yo voy a comenzar a coserlo. Lo mejor es que ustedes lo coloquen en su pie, porque en este espacio debe entrar muy bien su pie. Por eso es mejor que lo prueben y vean hasta dónde van a comenzar a coser, en qué motivo. Yo lo voy a comenzar en el motivo número 6, desde abajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Justo ahí pasamos la aguja y vamos a ver a dónde queda en este punto. Aquí hacemos lo mismo, comenzamos con un nudo y pasamos el hilo hacia adentro. Ahora lo voy a voltear así para que sea más fácil. Pasamos el hilo hacia adentro para que no se vea. Deben sujetarlo aquí en la parte del frente para saber hasta dónde lo van a coser. Y así pueden colocarle también un marcador.
Tomamos las dos piezas y vamos a ir dando unas puntadas. Tomamos aquí, pasamos la aguja y luego en el otro punto la pasamos hacia abajo. Vamos de nuevo en el siguiente hacia arriba, en el que le sigue hacia abajo. Las puntadas no tienen que quedar perfectas porque no se van a notar. Vamos a coser hasta llegar aquí a la parte de abajo y luego cosemos el frente. Una vez terminamos de coserlo, así nos queda. No se ven tan bonitos de esta forma, pero ya en el pie se ven muy bien. Cosimos uno, que nos quedó esto hacia afuera, y el otro con el otro diseño también hacia afuera del pie. Uno lo comenzamos a coser por donde está el punto solo y el otro por donde comenzamos con el motivo, para que así nos quede un motivo a cada lado. Ahora solo nos quedaría probarlo en nuestro pie. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.